El martes estuvimos viendo los versículos desde el 3 hasta el 8, ¿ya? Fue el último que vimos. Y cerramos el estudio del martes hablando acerca de lo que entendíamos por estas insondables riquezas de Cristo, ¿ya? Así que desde ahora, desde hoy, vamos a retomar desde el 9 en adelante, ¿ya? Vamos a volver a leer los 21 versículos del capítulo 3 y ahí comenzamos desde el versículo 9, ¿vale? Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí está el capítulo 3 completo de Efesios. Ya así vamos a tomar desde el 9, ¿ya? En el 8 habíamos visto, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahí estuvimos viendo entonces lo que entendíamos y se entiende en el contexto, y también vimos los pasajes de Corintios y también de Timoteo acerca de lo que Pablo pensaba de sí mismo, ¿ya? Y, como les había comentado, el martes terminamos hablando entonces de estas insondables riquezas de Cristo. El versículo 9, posterior a lo que Pablo declara sobre sí y sobre aquello que le ha tocado anunciar por gracia de Dios, él dice, y de aclarar en el 9 a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, entendiendo el contexto de lo que venimos hablando, ¿qué podríamos entender nosotros cuando dice y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios? ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? El y de aclarar. ¿Qué es necesario que Pablo aclare? Les escucho, hermanos. ¿Qué es necesario ahí que aclare? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Tendrá que ver con que tiene que aclarar el momento en el que eso
en el que eso se cumple, en el que eso se da a conocer, ¿Ya? el misterio de la iglesia, de los dos pueblos, o sea, de un solo pueblo y todo eso. ¿Ya? ¿Qué piensa el resto? ¿Cómo entendemos el 9, hermanos? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Andrew, ayudaría si pones otras versiones. Ayudaría, yo creo. Acá a la derecha está la otra, la textual. Y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En la del siglo de oro, les voy a agrandar un poco más. En el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. En acá la palabra dice, y mostrar a todos cómo va cumpliéndose el plan secreto que desde el principio de los siglos se hallaba escondido en Dios, creador de todas las cosas. Ya, esta es más dinámica. También tenemos eh, el Nuevo Testamento acá, que procura ser de alta fidelidad con el griego, dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Acá también tengo la Biblia de las Américas, también se los voy a agrandar. Acá dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, dicho eso, ¿qué podríamos decir del 9? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cómo lo podríamos entender ahí, hermanos? ¿Qué idea les da? ¿Por qué Pablo dice aquello? Me parece a mí que está dando a entender que, hablando acerca del misterio, está diciendo que en el tiempo donde está viviendo él, se está cumpliendo ese misterio. Esa es la dispensación. La dispensación o la administración empezó en ese tiempo. Saco también desde el versículo 10, cuando dice, sea ahora dada a conocer. Entonces lo más probable es que está hablando de que la dispensación del misterio se comenzó a desarrollar ahí, en ese tiempo. Ahí se dio a conocer. Y ahí él está entonces aclarando cuál es la dispensación, la que están viviendo. Eso. Disculpe, no sé si solamente yo lo escuché cortado o fueron todos o en mi internet. Ahí si el resto me puede ayudar. Solo tú, porque yo lo escuché bien. Igual lo escuché fluido. Ah, ya, entonces soy yo. Ya qué bueno saberlo. Déjenme ver por qué no lo escucho bien. Porque tampoco a ustedes los escucho bien del todo. Denme un momento, a ver. Nosotros te escuchamos y yo te escucho bien a ti por si acaso. Sí, tiene que ser algo con. A ver ahora. ¿Sí habla, tío? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, te escucho bien. Ya, ahora lo escucho fluido. Ya tengo un problema entonces acá con la señal del otro dispositivo que estoy usando. Ya, ahí sí les cambié el audio. Tío, ¿me podría repetir de nuevo, por favor, lo que me había dicho del versículo 9? Claro, como viene diciendo el versículo 8, a mí,
hablando del apóstol Pablo, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿Mm? me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces me parece a mí que lo que está diciendo está diciendo el apóstol Pablo es que esa dispensación, la dispensación que tiene que aclarar, se refiere al tiempo donde él está viviendo ya. Y a él se le ¿Ya? encargó entonces anunciar esta gracia entre los gentiles. Y por eso que tiene que aclarar cuál sea la dispensación, es la dispensación que él comenzó a vivir, que él está viviendo. Ese es el Ya. tiempo de la administración de Dios, ya que le fue dada a conocer a Pablo. Entonces él le está dando a conocer allí. Eso, muy básicamente, obvio. Ya. Gracias, gracias, gracias. Sí, le sigo la idea. El Logos Calogos dice iluminar como, está textual, es la interlineal, ya, tomado de la 60, dice iluminar cómo la administración de Dios sobre el misterio de él ha sido escondido desde las edades por Dios, el cual creó todas las cosas, ¿ya? Y acá la palabra iluminar que se usa, que es emitir rayos, es decir, brillar, transitivamente iluminar, literalmente o figuradamente, perdón. Y puede ser usado como iluminar, sacar a luz, aclarar, alumbrar o resplandor, ¿ya? La pronunciación es fotizo o fotizo, ¿ya? Entonces, dicho eso, y en línea de lo que está hablando nuestro hermano, si es que vemos lo que viene diciendo Pablo, entonces claro que acá él está aclarando, está mostrando a todos, en este caso, no solo a los efesios, podríamos decir, sino que vamos a ver que Pablo también en otras cartas toca temas tocantes, valga la redundancia, a este misterio. Y lo que hace es aclarar, o sea, es iluminar, es dar a entender, es revelarles también a otros lo que a él le ha sido revelado y explicar también este misterio a otros. Entonces, claro que podemos ver acá que Pablo está nuevamente diciendo y respaldándose en Dios que este misterio fue dado realmente por Dios, que fue el creador de todas las cosas, y que este misterio que estaba escondido ya no lo está más, sino que ahora está siendo, como dice acá, aclarado, iluminado, ha resplandecido en el conocimiento para el resto de los hermanos. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Queda un poco más claro ahí? Sí, sí, sí. Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, respecto a eso, ¿hay algún otro comentario ahí? ¿Alguna otra acotación? ¿Entendemos bien el versículo 9 entonces? Y obviamente cuando dice que creó todas las cosas, aquí obviamente atribuye el poderío nuevamente a Dios, ¿ya? Y lo establece como aquel creador de todo. Y este creador de todo es aquel que ha estado entonces administrando en el tiempo este misterio, ya ahora lo ha puesto para que entonces se conozca, ya en ese siglo, ya hablando en el tiempo de Pablo. ¿Algo más que decir ahí? Si no, continuamos entonces al 10, aunque me gustaría, déjenme un momento aquí, leerles la Septuaginta dice, e iluminar a todos cuál sea la dispensación del misterio, el oculto desde los siglos en Dios, el que lo ha creado todo. ¿Ya? Ahí nuevamente se ocupa la misma palabra, iluminar. ¿Ya? En la otra era aclarar, y acá se ocupa iluminar. Entonces, cuando dice cuál sea la dispensación del misterio, el oculto desde los siglos en Dios, ya hemos establecido entonces qué es lo que se le ha revelado a Pablo y que Pablo entonces ha sido el encargado de
darlo también a conocer a la iglesia, en este caso a los efesios, ¿ya? Así que teniendo eso en mente, en el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora la pregunta es, si Dios se lo revela a Pablo, ¿por qué Pablo entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Porque ahora Pablo eleva esta multiforme sabiduría de Dios y la hace pasar como medio a la iglesia para llevarla a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué tendría que ver este misterio que Pablo está aclarando, está iluminándole al resto? ¿Qué tendría que ver eso con la iglesia, por ejemplo, y con los principados y potestades, según el versículo 10? ¿Por qué está ese nexo, ese para, ahí en el versículo 10? ¿Qué podríamos decir de ese para? Es el propósito de lo que Pablo está llevándole a la iglesia, de lo que Dios le ha dado a Pablo para que lo entregue a la iglesia. ¿Ya? Y en el 9 dice, y de aclarar a todos. Ya. Ese todos entonces no abarca solo el ámbito terrenal, ¿o sí? ¿O no? Al parecer no, po. Al parecer, siguiendo el texto, el contexto, al parecer no. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos, sobre el versículo 10? ¿Qué idea les da? Recuerden que podemos establecer comentarios y todo, o sea, si nos equivocamos, para eso está esto, ya para que podamos intercambiar opiniones, ver qué es lo que más se asemeja a lo que Dios quiso, ¿cómo se llama? Entregarnos en su palabra y que lleguemos a la verdad, ¿ya? Así que entre todos ahí nos podamos edificar, ¿vale? Así que dicho eso, ¿qué vemos en el 10? Versículo 10. Para. Podría ser, tal vez, que hay un desconocimiento de, de los demonios y de Satanás acerca de la totalidad del plan de Dios. Hay cosas que ellos no conocen. ¿Ya? Esa es una buena pregunta. A la luz de la escritura, si dice acá que estaba escondido en los siglos y en las edades, ya hemos visto, ¿ya? Que estaba escondido y Dios no lo dio a conocer a los hijos de los hombres, dice. Ese a los hijos de los hombres, este misterio involucra entonces a las huestes o a las potestades, involucra al resto. Si aquí dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, si aquí dice que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, entonces uno debiese entender, entonces en los lugares celestiales sí lo sabían, los ángeles de Dios sí lo sabían, conocían este misterio. ¿O no es correcto afirmar eso? ¿O dar por sentado eso? ¿Qué pensamos ahí? Adelante, hermana Sandra, parece que usted levantó la mano. Hermana Sandra, Sí, ¿usted levantó la mano, no? sí la había levantado, pero la bajé. Ah, ya. Ya, entonces no quiero hablar. Vale. ¿Qué podemos decir entonces, hermanos, ahí? Si dice que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres el misterio, ¿ya? Y ya sabemos qué misterio está hablando, ¿ya? Y que Pablo está diciendo que a él le fue revelado este misterio, ¿ya? Y en el 5 dice a los hijos de los hombres no se les dio a conocer. Entonces en el 10
podríamos entender entonces que los principados y las potestades tampoco lo sabían. ¿Qué nos dice el 10? ¿Lo sabían o no lo sabían? Según el 10 no lo sabían y según el 5, cuando tú lees, da la idea de que no se sabía esto del misterio, pero ya vimos ya la semana pasada que ese misterio no se dio a conocer como ahora, pero que Ya, se sabía. Ya estaba escondido, había como para poder, eh, habían datos ya que estaban escondidos, pero estaba ahí el misterio. Y correcto. ahora es revelado. Por eso que dice, ¿cómo ahora es revelado? O sea, es bueno hacer ese énfasis, que ese misterio estaba en el Antiguo Testamento y no había sido revelado como ahora, pero de que estaba ya se sabía. Y ahora con respecto al versículo 10, claro, da a entender que los principados y las potestades, ellos no lo sabían y está ahora dado a conocer por medio de la iglesia. Ya. Es bueno hacer ese alcance o ese matiz quizás de que para los hijos de los hombres efectivamente este misterio no se dio a conocer como ahora. Y se acuerdan que el mismo martes vimos pasajes como Deuteronomio 32, vimos pasajes, por ejemplo, como el de Abraham, cuando le es dada se le dice, perdón, que por su simiente vendría. Por ejemplo, a Eva también se le dice que vendría aquel que daría el golpe mortal a serpiente. Entonces, el misterio, la revelación, perdón, el misterio estaba, pero la revelación como tal no había sido dada, como ahora, dice Pablo, ¿ya? Entonces, en el 10 cuando se nos introduce esto, de que el propósito es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, mira de nuevo, sea ahora dada a conocer, ahora, no es antes, ¿ya? No es antes como ahora, que es dada a conocer por medio, y es importante entender que el medio por el cual Dios quiere que esto se dé a conocer es su iglesia, ¿ya? Imagínense lo importante. Ahora, ¿por qué será la iglesia el medio por el cual Dios quiere que esto se dé a conocer? ¿Qué importancia tendrá la iglesia? Mejor dicho, qué es lo que le da la importancia a la iglesia? ¿Lo ha dicho Pablo antes o no? Que es el cuerpo de Cristo. Si bien hablando de Exacto, que une a los dos en un solo cuerpo que es Cristo, es el cuerpo de Cristo y habla de las riquezas, de ser coherederos y todo lo que ha dicho anteriormente. claro. En el uno, perdón, había dicho en el capítulo 1, había dicho que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿ya? Y ahí dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, no es que la iglesia per se, por sí misma, tenga algún grado de valor o de importancia, sino que es quien le dio ese valor y esa importancia fue Jesucristo mismo, ¿ya? Entonces, el medio por el cual Dios quiere que se dé a conocer esto es el cuerpo de Cristo. Y acá lo dice, entonces, para que se dé a conocer a los principados y potestades. Consultación, hermanos, ¿qué son los principados y qué son las potestades? Aquí necesito a todos mis hermanos teólogos. ¿Qué son los principados y potestades? Principales diferencias, si es que las hay, no las hay. ¿Sabemos lo que son los principados y las potestades? Ahí les dejo abierta la palabra, hermanos. Principados y potestades.
Yo me recuerdo que cuando aparece principados y potestades no aparece de forma positiva, o sea, como que no es a favor de de la iglesia, sino son como enemigos. Ya. O sea que Dios está queriendo dar a conocer a los enemigos de la iglesia su multiforme sabiduría. ¿Eso? Sí, podría ser. Ya. Bien. ¿Quién tiene otro argumento ahí? O sea, por definición, los principados se supone que son como príncipes o alguien muy importante dentro de un grupo, de una sociedad. Po. Entonces, si lo tomamos como los espíritus enemigos de Dios y de su iglesia, serían demonios, demonios de alto rango, por decirlo de alguna manera, y las potestades serían todos los demás demonios que tienen un poder que derive de Satanás. Ya, miren lo que dice la palabra. Esta es la que está buscando. Esta creo que es dinámica, por si acaso, un poco más dinámica. Entiendo que no es textual, ¿ya? Pero nos ayuda, miren. Dice, así por medio de la iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina. Lo voy a leer de nuevo. Así, por medio de la iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina. ¿Ya? Si están en los cielos, su morada es celestial, ¿ya? Su morada es celestial. ¿Cómo ellos tienen conocimiento de esto si la iglesia es terrenal? Si su morada es celestial, ¿cómo ellos tienen conocimiento si la iglesia está en el ámbito terrenal o la iglesia no es solamente en el ámbito terrenal? Estoy haciendo preguntas, hermanos. Ahí ustedes van respondiendo, ¿ya? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si estos principados y potestades están en los lugares celestiales, ¿cómo tienen ellos forma de enterarse de estas cosas si la iglesia está en un ámbito, insisto, terrenal o la iglesia no está solamente en un ámbito terrenal y por eso puede llegar a estos principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Cómo debería entenderse? La pregunta puede sonar súper básica, pero es para que pensemos. ¿Qué responderíamos? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo haríamos entender algo que quizás suene tan elevado? ¿Cómo lo podríamos simplificar? ¿Cómo podríamos darlo a entender de una manera simple el versículo 10? ¿Cómo es esto? Si están en los lugares celestiales, entonces, ¿cómo la iglesia va a poder llegar a ellos y decirle, oye, mira, esta es la multiforme sabiduría de Dios? Así es dada a conocer. ¿O de qué forma es dada a conocer? ¿Qué podríamos decir ahí? Pensemos, tomémonos un tiempo y pensemos. En el contexto, ¿esto no nos ayuda? ¿Hay versículos en el contexto que nos ayuden a entender? ¿En el contexto inmediato o en el contexto anterior, capítulos 1 y 2? ¿O en el contexto posterior? ¿Tenemos respuesta? ¿O en otros pasajes quizás? ¿Nos podrían ayudar? ¿Tienen relación? A mí me parece que cuando habla de principados y potestades, podría estarse refiriendo tanto a ángeles escogidos como a los ángeles caídos. Podría agruparlos a todos. En el capítulo 1 de Efesios habla de principados, de autoridades, de poderes. Y
y todos están bajo la cabeza que es Cristo. Y después en el capítulo 6 habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes celestiales. Mm. Entonces, a la luz de las Escrituras también vemos la intervención de ángeles, tanto santos como caídos. En la historia que relata la Biblia, la historia de la humanidad, uno ve que hay luchas. Hay muchos pasajes que hablan de la intervención tanto de ángeles santos como de ángeles caídos. Y me parece a mí que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a todos ellos, tanto santos como caídos. O sea que en el 9, este a todos, efectivamente es a todos. ¿O no? Ahí cuando dice de aclarar a todos, yo entiendo que está relacionado con el versículo 8, cuando habla de los gentiles. Ya. Ahora en la iglesia, no Pablo, porque cuando dice a todos es Pablo el que está aclarando, y después es la iglesia la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ya. Entonces, ¿cómo definiríamos, hermano Guillermo, bajo su punto de vista, el 10? Si lo pudiéramos resumir. ¿Qué es lo que estaría Pablo entonces diciendo? Yo entiendo que él está enseñando a la iglesia el, el propósito, ¿ya? El plan, la dispensación, él está declarando el misterio que a él le fue revelado. Él ahora lo está enseñando con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades, y entiendo que se refiere tanto a ángeles santos como a ángeles caídos. Así, básicamente eso. Ya. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quién más quiere dar ahí su opinión? Para que la multiforme sabiduría, perdón, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y a los principados, perdón, y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué podemos decir ahí? Se podría agregar también el hecho de que la iglesia ahora constituida por judíos y gentiles es un milagro grande. Se ve el poder y la sabiduría de Dios, y que le haya sido dado a Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, y que él ahora esté dando a conocer la unidad que Dios hace, porque de ambos pueblos hace uno. Entonces también es bien sorprendente, maravilloso, y, y yo creo que Pablo es muy interesado en dar a conocer a la iglesia que ahora son uno en Cristo. Y ahora que los principados y las potestades vean que dos que estaban peleando, dos que eran enemigos, ahora son amigos, son uno en Cristo, y que los une, están unidos por el Espíritu, ¿ya? Por un vínculo perfecto, el amor, que ahora se amen. Entonces realmente es sorprendente, la multiforme sabiduría de Dios ahora está siendo dada a conocer. Ya. ¿Quién más hay, hermanos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La palabra principados es esa, ¿ya? Arge. Arge, comienzo, principio, gobernante, ¿ya? En el griego es principio, iniciar una acción, proceso, estado de existencia, un punto al comienzo de una etapa, primera causa, el origen. También puede ser autoridad, que esto es lo que va más ligado, gobernante por lo general,
en la esfera humana, para otra interpretación del versículo de Apocalipsis también dice, etcétera, poder sobrenatural, ¿ya? Y esfera de autoridad, límite del dominio de uno, ¿ya? Y en acá la palabra potestades, autoridad para gobernar, jurisdicción, perdón, símbolo de autoridad, gobernante, control, poder, poder sobrenatural, potestad, ¿ya? Según estos versículos también. Entonces ya sabemos, y como bien decía nuestro hermano, puede estar hablando de eh, esferas de poder, tanto que sean de ángeles escogidos o de ángeles caídos, ¿ya? Entonces, que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y a los principados, perdón, y potestades en los lugares celestiales. ¿Se entiende a lo que apunta Pablo? ¿Qué más podríamos decir ahí, hermanos? ¿Todos lo entendemos? Versículo 10, lo que Dios está diciendo aquí por medio de Pablo, en la posición que pone a la iglesia de Cristo. ¿Se entiende o no? Si alguien lo puede explicar, porfa, que justo yo me desconecté, se me apagó el computador. Ahora sí, Ismael, te escuché bajito. Decía que si lo pueden explicar, porfa, que justo a mí se me apagó el computador. Ya. Hermano Guillermo, ¿le puede explicar nuevamente a Ismael, ahí por favor, lo que había dicho usted al menos, que fue el que nos dio su mirada ahí? ¿Desde cuándo, desde qué versículo, Ismael? No, no, del 10, Ah, ya. del 10. Lo que yo entiendo es que Pablo da a conocer el misterio que a él le fue revelado, ese misterio que estuvo escondido y ahora está siendo revelado de una mejor manera, o sea, ahora se está aclarando. Entonces él está encargado de enseñarle a la iglesia. Y la iglesia ya sabemos ya que se compone de creyentes de ambos pueblos, tanto de los judíos como de los gentiles. Y es la iglesia la que ahora da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que obviamente está relacionado con este misterio, que tanto judíos como gentiles son uno, un solo cuerpo en Cristo, y ahora es la iglesia encargada de dar a conocer tanto a ángeles caídos como a los ángeles santos, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, el papel que juega la iglesia en el mundo también apunta a esto, a que tanto judíos como gentiles son miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y entonces podríamos decir que la iglesia está enseñándoles a los principados y potestades esta multiforme sabiduría de Dios que está relacionada con el misterio que le fue revelado a Pablo. Entonces Pablo tiene que dejarle muy claro tanto a judíos como a gentiles que ya no hay divisiones, y que como están unidos ahora por el Espíritu, entonces ellos están manifestando este magnífico plan, este maravilloso plan, también a principados y potestades. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, hermano Guillermo. Adelante, Elías. Perfecto, gracias. Sí, iba a decir también que entiendo algo muy parecido, de que a través del testimonio de la iglesia o a través del actuar de la iglesia es que los ángeles son instruidos, o los principados y potestades, como dice ahí. Y cabe señalar también que hay otras partes en la Biblia donde hay en enseñanzas, por ejemplo, cuando se enseña en Primera de Corintios el tema del velo en la mujer, dice que por causa de los ángeles, entonces da como a entender o pareciera que ellos están mirando. Y en Primera de Pedro también, sí, creo que lo estuve viendo, 1:12, también indica que son cosas donde anhelan mirar los ángeles.
Entonces pareciese ser de que efectivamente a través de la iglesia esta revelación que está transmitiendo Pablo es como enseñada, si podríamos decirlo, o revelada hacia los ángeles, hacia los principados y potestades de esta manera, po. Porque ven el actuar de Dios en la iglesia. Y al ver el actuar de Dios en la iglesia, uno podría decir que ellos se gozan, son partícipes, si nos referimos a los ángeles, obviamente los demonios no van a estar en eso, pero así lo entiendo yo por lo menos. Sí, igual es Otra cosa importante, discúlpame. Sí, yo iba a decir que igual es importante ver que esta correlación, podríamos decir, o esta interconexión entre el mundo celestial o los lugares celestiales, ya entiéndase lugares celestiales a las esferas que son, podríamos decir, o que interrelacionan con lo terrenal. Aquí están los principados, potestades, se ve siempre en la escritura, siempre, siempre, siempre. Desde el principio podemos ver a Serpiente, por ejemplo, interactuando con Adán, con Eva. Podemos ver también a Job, por ejemplo, cuando Satanás veía cómo Job se movía, ¿ya? Y tiene ese diálogo con Dios. Y lo que sucede ahí entre ese diálogo, después llega a este ámbito terrenal para Job, sin Job saber lo que estaban hablando entre ellos. Después, entonces, producto de esa conversación, entonces sabemos que Dios permite todo eso y se va interrelacionando. Por ejemplo, Jesús cuando está con el endemoniado Gadareno, por ejemplo, y saca fuera a los demonios, estaban en posesión de esa persona en un ámbito terrenal, pero eran principados, eran potestades que estaban ahí, entonces interrelacionando con seres humanos, y podemos ver esto a lo largo de toda la escritura, de toda la escritura. Entonces igual es interesante, como dice la escritura, que estamos en una guerra que es espiritual, que no es carnal. Es bueno también entender que la iglesia, entonces, es el medio por el cual esta multiforme sabiduría de Dios, entonces también se interrelaciona con estos lugares celestiales y le da a conocer la sabiduría, vuelvo y repito, de Dios. Entonces, igual es interesante estar apercibido de esto, no perder el foco nosotros como creyentes, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Entonces, entender que principados y potestades igual están atentos y nosotros sin saberlo a nuestro alrededor estamos también en interrelación con ellos. Ahora, sabemos que Dios es el que está a favor nuestro, nos protege, pero tampoco deja de ser cierto de que existen estos principados y estas potestades en estos lugares celestiales. Sí, igual es súper, súper bueno también, creo yo, entender eso y podemos sacar el limpio también del versículo 10 acá en Efesios capítulo 3. Ahora sí, hermano, y yo por mientras voy a atender a Paula en algo y vuelvo, y así que ahí para que usted pueda tomar la palabra nomás, ¿vale? Lo que iba a decir es que interesante ver que el, este plan, y cuando uno ve la caída del hombre y donde se ve que Dios pone una antorcha que se revuelve por todos lados y también los querubines después de la caída. Entonces, claro, ahí habían ángeles, habían querubines, entendemos que son ángeles, y vemos cómo el hombre cayó. Y entonces ahora se está dando a conocer cómo es que están sentados en lugares celestiales también los que se van salvando, como ya lo había dicho en el capítulo 2 el apóstol Pablo. Y este plan de salvación que se diseñó antes de la caída, entonces está apuntando y manifestándole a los ángeles que en el plan de Dios, Dios vino en socorro de los seres humanos y por eso es que ahora los escogidos ahora tienen acceso con confianza al trono y están sentados juntamente con Cristo, quien es la cabeza federal, quien es el representante, y por quien ahora pueden tener seguridad y acceso con confianza mediante la fe, por medio de la fe, como dice acá. Y me parece a mí que eso es lo que a grandes rasgos está queriendo enseñar también
el apóstol. Eso por mi parte. Ahí no sé si te quedó más claro, Isma, lo que se había comentado. Sí, sí, sí. No sé, ahí lo logré captar. Ahí entendí. Gracias. Claro, Hay- disculpa. no, solo iba a comentar que hay algunos comentaristas como que dan a entender acá que, en realidad por otros textos que citan, de que en la mente del apóstol también está presente esto mismo de que los ángeles lo están mirando. Y toma como ejemplo un texto cuando habla con Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Entonces igual es como interesante pensar de que aparte de que uno sabe que está siempre delante de la presencia del Señor, también los principados, las potestades, los ángeles escogidos están atentos a ver las maravillas que Dios obra a través de su iglesia. Eso quería comentar. Dale nomás. A la luz de Hebreos también se ve que los ángeles son ministradores, son servidores de aquellos que van a heredar la salvación. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Hebreos y en el capítulo 2 vemos que se dice que el Señor no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, claro, que se dé a conocer todas estas verdades a través de la iglesia, realmente es interesante el papel que tiene la iglesia, que tenemos nosotros, ¿ya? En toda nuestra vida, el dar a conocer estas verdades, esta multiforme sabiduría de Dios. Ahora, cuando dice sea ahora dada a conocer, y entendemos que es desde el tiempo donde el Señor funda su iglesia, la edifica, la venida del Espíritu y de los dos un solo cuerpo, etcétera, donde de los dos pueblos hace uno, pero también vemos, entiendo que en el Antiguo Testamento, donde se empieza a desarrollar todo aquello, también podemos ver el plan de Dios, cómo se ha ido desarrollando desde que el ser humano cae. Eso. Ya, hermanos. Sí, Algo también, escuché al final. Adelante, dale. también tiene, o sea, es como extraño para nosotros, de que es como ilógico, por así decirlo, para nosotros, el que nosotros seamos los que de una u otra manera instruyamos o les permitamos a ellos entender y conocer el plan divino, el cómo se realiza, cuando uno pensaría que lo lógico es que ellos, siendo seres espirituales que no son caídos, que no conocen de pecado, ellos sean aquellos que nos revelen, por así decirlo, nos instruyan. Entonces acá leí un comentario de un hermano que me parece muy cierto, que de repente nosotros o se focaliza el cristianismo solo en la salvación, cuando es aún más allá, porque va todo el tema del crecimiento y de lo que Dios tiene que mostrar y enseñar a todo el universo. Todas estas lecciones, toda esta revelación que hace a todo el universo. Entonces, me pareció importante y sea interesante también ese punto, de que el fin o el objetivo de la iglesia va más allá de la salvación y de alcanzar con salvación a otros, sino también el hecho de demostrar la sabiduría de Dios, cómo se ha revelado al hombre y cómo sigue actuando, cómo sigue influyendo. Y esto va a ser algo que, tal como dice ahí, los principados, las potestades, todo el mundo lo va a conocer. Gracias, Elías. Adelante, Ismael. También decir que hay muchas veces se dice, o hermanos piensan o dicen que
hay como que Satanás conoce el plan de Dios y siempre se está anteponiendo o intentando obstruirlo, pero con un conocimiento más o menos acabado del plan de Dios. Pero igual acá se ve que, bueno, acá y en otros pasajes se ve que su conocimiento es muy limitado, que, que hay muchas cosas que él no conoce y que tampoco se espera que Dios haga. Entonces igual también es un, nos debería dar confianza el saber que no hay comparación entre el poder del diablo y entre el todopoderío de Dios. Gracias, Ismael. Adelante, hermano Guillermo. Estaba pensando que para los ángeles, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y que haya entregado su vida, tiene que haber sido, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué lo hace? ¿Te fijas? Entonces creo yo que el dar a conocer a través de la muerte de nuestro Señor, de su sepultura, su resurrección, dar a entender el cumplimiento del nuevo pacto, ¿ya? De él cargar la culpa de seres pecadores que se habían revelado, toda una raza caída, inclinada siempre a lo malo, esclava del pecado. Entonces, realmente para los ángeles ver que su Señor se hace hombre, se humilla, ¿ya? Tal como dice Filipenses 2, entonces tiene que haber sido muy sorprendente para ellos ir comprendiendo a través del avance del Evangelio en la historia de la humanidad el propósito, esta multiforme sabiduría de Dios en Cristo. Entonces, realmente el plan, un plan magnífico y que no se le reveló a los ángeles, sino que a través de la iglesia, o sea, en el, en la historia de la humanidad, donde el Señor está trabajando en los suyos y forma la iglesia, y entonces en esa medida se va dando a conocer que un pecador se arrepiente, un gentil, un judío, y van creyendo en el mismo Señor, que es el Señor de ellos. Entonces, igual creo yo que tiene que haber sido sorprendente y cómo van aprendiendo que gente malvada, como nosotros, entonces se convierte al Señor y ahí se ve el poder del Altísimo y también la sabiduría. Y por eso que entender que en el capítulo 1 Él da a conocer este plan y que diga bendito sea el Dios y Padre. Entonces también incluye esto porque es realmente maravilloso que Dios use a la iglesia ahora para dar a conocer su plan, aún, como había dicho Elías, aún a los ángeles, ya sea santos o caídos, a todos. Realmente estupendo. Seguramente eh, los ángeles escogidos y también seguramente los caídos se sorprenderían al ver cómo los pecadores caen postrados, arrepentidos a los pies del Señor. Entonces era sorprendente. No socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. Interesante. Sí, y más interesante aún es entender que a pesar de Dios pone, aquí vemos a nosotros, a la iglesia, en este caso, seres humanos, ya podríamos decir una raza inferior a estos principados y potestades en cuanto a poderío, pero aún así el lugar en el que Dios nos pone por medio de Cristo, nos pone por sobre ellos, somos muy amados de Él. Como dice la Escritura y lo que acaba de citar nuestro hermano, no socorre a los ángeles, sino que socorre a la descendencia de Abraham. Así que igual es importante entender con cuánto amor Dios nos ha amado y ahora nos capacita Él para entender esta multiforme sabiduría y también darla a conocer. Así que es interesante todo lo que Dios obra en favor de nosotros y el especial aprecio, amor que nos tiene. Igual es interesante también ver
que somos parte y Dios quiere usarnos para acá. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Él entonces sea dada a conocer. Sí, igual es interesante todos los puntos que se han tocado, porque nos muestra una vez más que Dios realmente, realmente, muy genuinamente está interesado en que cada uno de nosotros crezca en esto también, en esta multiforme sabiduría. Y lo que estamos haciendo ahora, que estamos procurando comprenderla, procurando atesorarla en nuestro corazón sinceramente, honestamente, para que podamos entonces vivir conforme a ella. Así que igual es interesante ver que Él, Él nos lleva a toda verdad por medio de su Espíritu para que podamos entonces, de corazón, siguiendo su voluntad, andando en el Espíritu, dar a conocer entonces esta verdad que es de Él, ¿ya? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que hablamos a otros, por eso es que procuramos andar en su voluntad, por eso es que procuramos obedecerle, por eso es que pedimos ser llenos del Espíritu Santo, para que entonces cumplamos el propósito que Dios nos ha establecido a nosotros como su iglesia, ¿ya? Así que ahí es un desafío para todos que el Señor obviamente nos va a potenciar si es que somos de Él siempre para poder llevarlo a cabo y andar en esos caminos que Él trazó de antemano para nosotros, en esas obras, ¿ya? Eso, ¿algo más que decir del 10? Si no, continuamos al 11. ¿Algo más ahí? Si no, en el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese conforme al propósito eterno. Conforme, ¿por qué dice conforme? ¿De qué viene hablando anteriormente? De dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces ahí dice conforme al propósito eterno. Ahora, este propósito se le ocurrió después de la caída, antes de la caída, fue en el tiempo de Abraham, fue después de Job, fue después de la salida de Israel de Egipto, fue cuando el Señor vino a la tierra. ¿Cuándo fue este propósito según este versículo? ¿Qué tiempo tiene este propósito? Ya lo había revelado, ya, o sea, ya lo había enseñado Pablo en el capítulo 1, desde ¿Ya? antes de la fundación del mundo. Claro, ya que utiliza conforme al propósito eterno. Es un propósito eterno y como bien dice nuestro hermano, estaba desde antes dicho ya en la misma carta que era desde antes de la fundación del mundo. Y nuevamente posiciona este propósito, lo liga íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque Él lo hizo, que hizo. Este que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, sabemos que es Dios, ¿no es cierto? Porque ya viene diciendo que Dios es la multiforme sabiduría de Dios, la que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ese propósito eterno, ¿ya? Entonces ahí de nuevo podemos ver a la Trinidad también establecida acá nuevamente, cuando antes había hablado por el Espíritu, ya Pablo y profetas por el Espíritu, después nuevamente menciona a Dios como el hacedor de, ya Cristo Jesús entonces, que Dios lo hace en Él, ¿ya? En Cristo Jesús nuestro Señor, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de los 11 ahí, hermanos? Que quizás se nos esté escapando. ¿Qué más podemos decir? Versículo 11 aquí. De nuevo, también se me había olvidado mencionar que Pablo normalmente va a decir nuestro Señor, ¿ya? O la iglesia, y vamos a ver que va a reducir el propósito, por decirlo así, del misterio a quién va dirigido, ya a quiénes va a ser revelado. Va a ser revelado a todos los que el Señor de ellos sea Cristo Jesús, todos aquellos que compongan la iglesia, todos aquellos que, como dice el versículo 1, sean escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? A todos aquellos que estén en los lugares celestiales en Cristo, a todos aquellos que hayan sido hechos santos y sin manchas, ¿ya? A todos aquellos que hayan sido predestinados. Porque es bueno recordarlo,
porque no es dado para todos. ¿Ya? De nuevo, no es dado para todos. ¿Ya? No es dado para todos el entender y comprender estas cosas. Ahora, el medio por el cual se da a conocer es la iglesia. Ya lo hemos establecido y conforme al propósito entonces eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo ahí podemos ver lo que mencioné hace poquito, que entonces es para un público objetivo, podríamos decir, si bien digo un público objetivo en este caso, que son todos aquellos que conforman la iglesia, que son parte entonces de la heredad, como lo había dicho también en el capítulo anterior. ¿Ya? ¿Algo más que decir ahí? Una consulta. Este propósito eterno también estaría dando a entender que desde siempre, desde la eternidad, el propósito de Dios es el hecho de que es un solo pueblo. ¿También se referirá a eso? Claro, porque parte del misterio, es parte del misterio que de ambos pueblos entonces sean uno. Acá está, de ambos pueblos sean uno. Y eso es parte del misterio, ¿ya? Y que de los dos sean un solo y nuevo hombre. Entonces es parte del misterio eso, así que efectivamente entiendo yo, a la luz del texto, que el propósito eterno es que siempre sean uno en la iglesia y que la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia sea Cristo, ya porque en él se engloba todo, se cierra todo, se consuma todo. Así que sí, primo, así es. Pero es que ahí vuelve como a reiterar lo mismo que ya habíamos visto en el capítulo 1, si mal no recuerdo, cuando decía que decía eh, Capítulo 1, crear todas las cosas en Cristo, creo que era. Déjame verlo. acá. Sí. El 1.10. El 1.10, donde ya sienta la base de que eso, de reunir Ah, todas las cosas en Cristo, en sí, la disposición del cumplimiento de los tiempos. Entonces, ahora que estamos viendo el 3, como ahí ya te dice que según su beneplácito ese era el propósito, ahora nos está diciendo que conforme a ese propósito eterno, entonces vuelve a nombrar a que es en Cristo. claro. Ahí yo creo que el centro de todo, tal como lo hemos visto en varias oportunidades, el centro de toda la historia y de la escritura es Cristo. Mm. Y es bueno entender que es eterno, o sea, esto es de antes. ¿Ya? Es de antes de Abraham, de antes del patriarca, de que a Jacob le cambiara el nombre Israel, de todos los argumentos que algún judío o algún pro judío o algún pro nación israelita pudiera levantar, este argumento se cae cuando vemos, es de antes de la fundación del mundo el misterio, y es para que sean uno, ¿ya? Y que se reúnan en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que la cabeza de ese cuerpo sea Cristo mismo. ¿Ya? Así que se derriba, o sea, si alguno lo quiere discutir, va a tener que discutir con Dios directamente, porque no lo estamos diciendo nosotros. Y el apóstol Pablo dice, yo tampoco, o sea, a mí me fue revelado y yo lo estoy dando a conocer ahora. Y el fundamento que se está dando entre los apóstoles y profetas, entonces nosotros lo damos a conocer, pero es Dios el que hace este plan, es Dios el que hace este propósito. Entonces, podríamos decir, si alguno entiendo quiere creer otra cosa, nosotros ya hemos aprendido entonces que es un solo pueblo y que ese pueblo es la iglesia, ¿ya? Es el cuerpo de Cristo y es un propósito eterno, ¿ya? Siempre fue así el propósito de Dios para con tanto la nación de Israel como los gentiles, ¿ya? Que ambos fueran reunidos en Cristo. Eso, ¿algo más que decir ahí, hermanos? El hecho de que sea eterno, como está fuera del tiempo, entendemos, entonces apunta a que no va a cambiar. Y eso mismo es que después en el 12 dice, tenemos seguridad y acceso con confianza. Entonces Dios no va a cambiar este plan. Lo que Él planificó lo va a ejecutar y no lo va a cambiar.
no es como el antiguo pacto, sino que vemos que este sí que es eterno, eh, sin fin. Entonces Dios no va a cambiar, no va a haber otro pacto de Dios. Este es el plan que Él diseñó, es el que estuvo escondido en el Antiguo Testamento y que ahora ha sido revelado, no va a cambiar. Y por otro lado, para nosotros que entendemos que hay un solo plan, un solo pueblo, entendemos que nuestros hermanos que creen en dos pueblos, que creen en un arrebatamiento pretribulacional y todo eso, aquello que también nosotros creíamos antes. Entonces, este mismo versículo, un propósito eterno, eh, nos da a entender que ese es el plan que siempre Dios ha tenido. Ahora, cuando uno trata de entender a nuestros hermanos dispensacionalistas, es que ellos entienden que este es un paréntesis, que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Y eso pasa de nuevo porque ellos no parten de la base que el mismo Señor Jesucristo capacitó, les enseñó, y el Espíritu de Dios vino a sus apóstoles para que dieran a conocer este misterio, ¿ya? Y entonces ellos, como no interpretan el antiguo, tomando en cuenta el nuevo, entonces al pasar a llevar entendemos, una regla hermenéutica, entonces ellos entienden que Dios tiene que cumplirle las promesas hechas a la nación de Israel. Entonces de ahí hay varias líneas de pensamiento, pero siempre relacionados como que Dios le debe, que Dios está comprometido con Israel como nación. Entonces, como no toman en cuenta que es el nuevo el que interpreta el antiguo, y de ahí se originan tantas diferencias entre nosotros los creyentes. Pero conforme a este versículo, vemos una vez más que siempre Dios ha tenido un solo plan, un solo propósito, un solo pueblo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que es lo que va a decir más adelante, un Dios y Padre, tanto de judíos como de gentiles, y fuera de Cristo no hay salvación. Eso. Sí, así es. Bueno, no han entendido esto que por la gracia del Señor nosotros sí. Eh, por pura gracia. Entonces en el 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Ya, Jesucristo, ¿no es cierto? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta palabra seguridad es esta, Parecía. y en el griego, mire, dice coraje, valentía, confianza, franqueza, ya según esto, pues dice en público, libertad de palabra, puede ser también, ya, esta paresia, franqueza, claridad, públicamente, confianza, firmeza, eh, y así podemos ver también otros que es confianza, denuedo, ya, también tiene otras acepciones, libremente, conocer, etcétera. ¿Ya? Pero es interesante este coraje, esta valentía, esta confianza, franqueza, en quien tenemos seguridad. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir aquí sobre esto? En quien tenemos seguridad, en quien ganamos nuestro coraje, en quien ganamos nuestra libertad, si es que usamos otras acepciones, en quien tenemos nuestro denuedo para acceder con confianza por medio de la fe a Él. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? Yo creo que hay mucho que decir, ¿o no? ¿O hay poco que decir en cuanto a esto? ¿En quién tenemos seguridad? ¿Tenemos seguridad o no, hermanos? ¿Actuamos conforme a esta seguridad nosotros muchas veces? ¿O pocas veces actuamos en esta seguridad?
¿Qué implica tener esta seguridad, hermanos? Yo creo que también tiene que ver con lo que dice después cuando habla de la armadura de Dios, cuando dice con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ya? Yo también entiendo que cuando habla de esa forma acerca del Evangelio, implica la paz que Cristo le da a Dios o sea, al hombre con Dios, el saber que el hombre ya está en paz con Dios y que ya no es enemigo y que producto de que está en Cristo y ya no es enemigo y tiene esa paz, Cristo es la paz de nuestra para con Dios, ya eso nos quita la condenación, nos quita eh, todo lo que nos obstaculizaba para tener una relación directa con Dios. Entonces, es mucho lo que implica el tener esa seguridad, porque cuando un ser humano ya tiene una relación directa con Dios en Cristo, es cuando realmente empieza a vivir la vida, a gustar de la vida en abundancia que Cristo ganó para nosotros. Y eso es el propósito de Dios en, esta, en este evangelio que está predicando Pablo. Entonces, y es el evangelio que nos ha alcanzado a nosotros. Entonces son muchísimas cosas las que yo entiendo que implican esa seguridad, el hecho de que ya tengamos paz con Dios, ya es algo que no logramos dimensionar a cabalidad. ¿Ya? Podríamos decir que aquí estaría como, no sé si cerrando la idea será lo que quiero decir, no sé cómo explicarlo, pero como que pudiera estar eh, como culminando lo que viene hablando acerca del misterio y decir, todo lo que les he dicho implica entonces que en Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Se entiende como una declaración de victoria, de confianza, de seguridad, una declaración de consumación absoluta, de decir, en Él ya está todo. No, no sé si me logran entender a lo que quiero ir. ¿Qué más podríamos decir ahí en el 12? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad. ¿Qué más podríamos decir acerca de eso? ¿Estamos de También acuerdo con Ismael? ¿Podríamos decir algo otra más? cosa que yo también noto cuando se refiere a eso, o que entiendo, es que en la práctica, o sea, lo que está diciendo él es algo súper práctico, porque al tener esa seguridad y ese acceso con confianza por medio de la fe en Cristo al, al trono del Señor, al trono del Padre, eh, ya es una garantía para que en la práctica podamos vivir de la manera en la que Dios quiere, de la manera en la que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, eh, para que podamos vivir de acuerdo a ese propósito, porque al menos yo entiendo que es súper práctico el saber, el saber que estamos en la seguridad de la salvación en Cristo, que tenemos un acceso con confianza al Padre, nos debería llevar a vivir de una manera diferente a la que viviríamos si estuviéramos alejados de Él, si fuéramos enemigos de Él aún. Gracias, Ismael. Sí, muy, muy bueno. Adelante, hermano Guillermo. En el contexto también podemos ver que lo más probable es que el apóstol esté haciendo referencia a Génesis, cuando dice, después que el hombre cae, el versículo de Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, perdón, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y como acá dice que tenemos acceso con confianza,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, entonces estos ángeles, estos principados y estas potestades, están viendo cómo el pecador, el que había sido expulsado del paraíso, ahora tiene seguridad y acceso con confianza y un retorno a Dios con esta confianza que solamente nos da el Señor Jesucristo. Entonces creo que también estaría apuntando el hecho de que esta seguridad y acceso con confianza delante de los principados y potestades. El hecho de que, como habíamos visto antes, pecadores que habían sido expulsados de la presencia del Señor ahora están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y todo por la gracia de Dios en Cristo. Así que realmente estupendo. Glorioso. Adelante, Elías. Espérame, déjame hilar la idea de nuevo, que donde estaba escuchando se me fue lo que estaba pensando. Dale, no hay problema. ¿En quién tenemos Ya. seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Adelante, primo, dale. Sí, lo que pasa es que a mí me da la idea como que es una frase que no es nueva dentro de lo que ya hemos visto. De hecho, en el capítulo 1, capítulo 2, cada vez podemos ver de que lo que enseña es una certeza, es una seguridad, infunde confianza y son cosas tácitas que él enseña a los oyentes, por lo cual acá, cuando incluye esto en el contexto, a mí me da la idea que es como algo que ya todos saben, o que por lo menos ya se lo han enseñado, y es por eso dice en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y ahí termina la frase, que vendría siendo como un agregado donde no va a ahondar más en este contexto, porque ya lo ha hecho antes. Pero cada cierto tiempo se ve que Él va reafirmando las mismas verdades que ya ha enseñado, que ya ha dicho, porque toda la seguridad radica en la persona de Jesucristo, pues desde el inicio de lo que empezó hablando en Efesios 1, siempre fue a través de la persona del Señor Jesucristo, pues. Entonces, acá es algo de que se tiene. Y ahí, en base a tu pregunta, eh, en base a la pregunta de cómo uno vive, yo creo que esto es netamente un tema de quizás de ir madurando espiritualmente, de ir entendiendo de que Dios tiene todo el control y que podemos entrar con confianza delante de su presencia tal cual somos. Entonces, yo creo que acá como que vuelve a ubicarte dentro como delante de la persona de Dios, vuelve a ubicarte como alguien importante, no por tus méritos, obviamente, pero como alguien que sí tiene un acceso delante del trono divino, sin merecerlo, pero es a través de la persona de Cristo. Y en ese sentido es esa seguridad de que no depende de ti ni de lo que hagas, sino que depende de quien lo conquistó por ti. Eh, y en este caso vemos, bueno, hemos visto en todo lo que llamamos de Efesios, que es en la persona del Señor Jesucristo donde se realiza todo este milagro, toda esta multitud de bendiciones, todo lo que hemos recibido a través de su sacrificio y de que Él haya pagado por nosotros. Entonces, por eso que Él, creo yo que lo va recordando cada cierto tiempo, porque ya lo ha dicho antes, no es algo nuevo, por lo menos hasta donde entiendo, no es algo nuevo que haya aparecido aquí recién y que uno podría decir, oye, ¿y de dónde saca esto? ¿No? Es algo que ya lo ha explayado varias veces. Ahora que hablabas, me acordé de Moisés, porque cuando dicen quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, pensaba
Moisés mató, era un asesino, huyó, se refugió, podríamos decir, en el desierto, en el seno de Yetro, después se casa, etcétera. Y vemos que él no tenía esta seguridad, él dudaba, dubitaba, y lo mismo que nos pasa a nosotros, de repente dubitamos, y Dios le dice, yo iré contigo, yo voy contigo, anda tranquilo, porque yo voy contigo. Pasarás por dificultades, pero yo voy contigo, y Dios le va relatando todo lo que va a pasar en el corazón de Faraón, y le da la seguridad. Le pone a Aarón en su ayuda, le pone también, le hace hacer portentos, milagros que vienen de parte de Dios. Y él después tiene este acceso con confianza delante de Dios, al punto de que el pueblo le dice, tú sé el mediador, tú sé el intercesor por nosotros, tú habla con Dios, no nosotros. Entonces, vamos viendo figuras en el Antiguo Testamento, como bien decía Elías. ¿Y por qué lo recordé? Porque no es nuevo, no es nuevo que Dios a los que tome les haga tener esto, esta seguridad. ¿Se acuerdan Elías? Vive Jehová delante de cuya presencia habito o delante de cuya presencia estoy, tal cosa. Esa seguridad, o sea, yo estoy con confianza delante de él. Vive Jehová que yo estoy delante de él. Tengo este acceso por medio de la fe en él, si es que entendemos, si es que nuestra comprensión ha sido buena al entender de que los santos del Antiguo Testamento también depositaron su confianza en él, en el Mesías prometido. Entonces podemos ver las sombras de esos hombres, de la vida de esos hombres y decir, oye, tenemos también nosotros esta seguridad, tenemos también nosotros este acceso con confianza por medio de Él. Y es rico recordar que Dios te pone ejemplos para que tú también y yo también, y todos nosotros, todos los que conformamos la iglesia, tengamos esta seguridad. Porque la Biblia no nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice. Yo he vencido al mundo, la seguridad, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, súper rico, súper bueno, cuando también Jesús dice, cierren la puerta de su habitación, entren a su Padre, a hablar con su Padre que está en los cielos y Él los va a escuchar. Así que, súper, súper interesante. Para ir cerrando entonces, hermana Sandra, adelante. Súper. Yo iba a agregar algo que tú dijiste al final de lo que hablaste. Era justamente eso, que en realidad uno tiene acceso al Señor eh, en oración. O sea, la confianza de que ahora entramos al trono de gracia por medio de Cristo y esa confianza de que además Él es el sumo sacerdote que Él media por nosotros. Entonces, ¿qué más confianza podemos tener que este gozo, como decía bien hermano Guillermo, que ahora hemos vuelto como a la casa, el Señor nos ha traído y poder tener esa seguridad de que somos escuchados y no solo escuchados, sino que además atendido nuestras oraciones. Entonces, el acceso de confianza que tenemos en nuestra oración, yo creo que lo repite mucho Pablo, sobre todo en casi todo, en hebreo, en Colosenses también creo que lo dice, esto del acceso de la entrada con confianza al trono de gracia. Si es que tal vez las oraciones tendrían que ser más contundentes, más seguidas, en forma individual, estar orando unos por otros y sabiendo que somos escuchados. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, 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 hermana Sandra. Entonces, hermanos, lo dejamos hasta acá.